Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Eh, Vamos a comenzar nuestra penúltima clase. Lo primero, lo hablaba con Valerie un momentico antes, es lo de los trabajos que nos tomó a todos un poco como de sorpresa, lo que yo considero una cierta rigidez innecesaria. Pero bueno, vamos a acatar esto, las reglas que nos ponen. Las reglas uno debería de discutirlas, pero bueno, vamos a acatarlas. De modo que yo lo que los invito es, me imagino que en las otras materias, pero en esta en particular, quiero reafirmar el tema del trabajo va a ser de todos los autores que hemos visto, un tema que les interese, desarrollenlo. Siempre me preguntan cuánto, bueno, unas 6, 7 cuartillas como menos, y bueno, sin límites, pues, ¿no? Pero bueno, cuántas, 15 cuartillas, más o menos a este nivel. Es desarrollar un tema de su interés en diálogo con una de las posiciones, ¿no? Una cosa que sería chéverísima es cosas que ustedes han pensado, por las que se metieron incluso a este diplomado, que lo relacionen con alguno de nuestros autores y dialoguen con él. Si hay alguien que quiera además dialogar entre varios autores, no sé, Addison y Burke, o Diderot y Lessing, chéverísimo también, ¿no? Me gustan los diálogos, me gusta esta cosa de tratar de entender dos argumentos bueno, y ponerlos a dialogar, a ver qué cosas hay de concordancia o de discordancia, qué cosas les interesa a ustedes sobre todo. Pero yo quiero primero que el trabajo sea un ensayo, es decir, que ensayo en el sentido más original de la palabra, que prueben a hacer una discusión sobre un tema y lo segundo es que les guste, una cosa que lo la atención. Bueno, el ensayo tiene mucho de esto. Pienso en el ensayo esta cosa como más una relación entre entendimiento y también voluntad, gusto, placer, diría, eh, parte, ¿no? También jueguen un poco a complacerse ustedes. Entonces, que sea un ensayo libre sobre un tema en relación con alguna de estas perspectivas que hemos visto, ¿no? Lo hemos visto como autores, pero piénsenlo también, empirismo, esto que hablamos de empirismo, ilustración. De todas formas, cualquier pregunta que tengan, me escriben, me llaman, con gusto las aclaro. No sé si estamos claros. Perfecto, profe, sí. Gracias. Creo que perdimos el audio de Luis. Va a estar complicado. Está lluvioso el tiempo, así es que a lo mejor algo de eso tiene. Sí, vamos a ver si logra reconectarse. Yo siempre trato como de empezar con ABA porque pienso que se va a portar bien y va a funcionar y termina votándome y yo quedando apenado con ustedes. Perdón, Valerie, me decías que no se había escuchado al final algo. Sí, no, pero creo que no se cortó mucho, creo que justo está ya, como Sí, te quedaste bueno, al final de una oración, digamos. nada, hagan un ensayo desde su gusto para hablar de cosas en las que estamos metidos. Traten de hacer un diálogo con un autor o con un movimiento, con alguna perspectiva de las que hemos visto. Bueno, y sobre todo algo que les complazca, que les guste, que les interese, ¿no? En base, creo que entre otras cosas, a lo que los ha convocado a esto, a este curso. Bien,
Vamos aclarado esto sobre el trabajo y bueno, ya saben, hasta el 15 de agosto tenemos debería ser antes, perdón, porque el 15 creo que hay que entregar las notas, ¿es así, Valerie? Sí, efectivamente lo que nos dijo Carmen es que, o sea, Carmen nos puso el 5 de agosto Ok. como fecha límite para ella tener esos días de corrección. Sí, bueno, yo también más o menos, un poquito más, 7, 8, por ahí, ¿no? Y bueno, corrijo y entregamos las notas. Eh, bien, ajá, vamos a entrar en nuestra materia. Yo quisiera como hablar un poco cómo es esto que llegamos a Kant, ¿sí? Porque esto, Kant supone este punto de llegada. Uno puede pensar esto con toda la idea de la filosofía crítica kantiana. Kant logra hacer, hablando de diálogos, una relación entre sus grandes fuentes. Él es un racionalista, en primer lugar. Nosotros hemos hablado de Leibniz, yo creo que hablé estos días de Christian Wolff, que son los grandes pensadores del racionalismo, continuadores de lo que había hecho Descartes allá en el siglo XVII al comienzo. El tratado del método es como el del 1627, las meditaciones un poco posterior, el 34 creo, 1634, y digamos, eso funda el racionalismo y funda, entre otras cosas, Descartes la filosofía moderna, y uno de los grandes seguidores de ese racionalismo es Leibniz. Y después entonces, más escolar y menos especulativo que Leibniz, y menos grande, si se me permite la expresión, Wolff, bajo cuyo pensamiento se formó Kant. Y Kant, bueno, es una de las representaciones fundamentales de esto que se llama ilustración, ilustración en el conocimiento, ilustración en lo jurídico, político, e ilustración efectivamente en la estética. ¿Y por qué a este carácter ilustrado? Porque en él, como lo señalaba, se da una, vamos a decirlo así, una superación de, por una parte, el racionalismo, pero por otra parte también del empirismo. Es famosa la frase de Kant que tuvo sobre Hume cuando leyó el Tratado de la Naturaleza, perdón, el Tratado de la Naturaleza Humana, no, el Ensayo sobre el Entendimiento Humano, es una mala traducción, por cierto, pero bueno, eso es anécdota. Candy, esa famosa expresión, Hume me hizo despertarme del sueño dogmático, ¿no? Del dogmatismo, del racionalismo muy escolar de Wolff. Y entonces, de alguna forma, la filosofía crítica va a ser una reunión de estos, pero al mismo tiempo una superación de cada uno de ellos. Es decir, uno puede pensar como muy dogmática la filosofía racionalista que piensa fundamentalmente que todo el conocimiento y la verdad del conocimiento está solamente en las ideas, sin importar mucho la referencia a la experiencia. Es decir, la experiencia es engañosa, es falible. En cambio, el conocimiento racional, pensando particularmente en la matemática, es un conocimiento infalible, es un conocimiento absolutamente cierto, y lo que debe hacerse es, vamos a decirlo así, desde la racionalidad ir hacia la realidad. y vamos a decir, pensar la realidad solamente a partir de la razón. La filosofía crítica va a ser una relación entre, por una parte, esta idea de que efectivamente nosotros tenemos conocimientos que Kant va a llamar a priori, y que son determinantes, fundamentalmente la relación con lo real, vamos a hablar de eso ahorita, pero al mismo tiempo es fundamental la experiencia, es decir, sin experiencia no hay conocimiento, pero además, esto lo dicen los prolegómenos, solo en la experiencia hay verdad, no hay verdad fuera de la experiencia. El mero conocimiento racional, y para ponerlo en el extremo, la mera matemática sin experiencia, dice Kant, es un mero juego de representaciones, es como jugar a un jueguito muy complejo, matemático, etcétera, pero no hay verdad. La verdad es respecto al conocimiento. Y entonces esto, yo creo que Kant comienza su crítica con la crítica de la razón pura, que habla sobre el conocimiento, pero esto vale también muy bien para
la estética. ¿Qué es lo que hace Kant a la estética y por qué reúne estos dos momentos que hemos visto, el empirismo por una parte y la ilustración por otra? Lo que hace Kant es, en primer lugar, tratar, y esto es fundamental para él, de buscar un principio que sea a priori, lo llama él trascendental, vamos a explicar ahorita qué significa un poco esto de trascendental, para fundamentar la estética. Es decir, que la estética no sea solamente este ejercicio que hicieron los empiristas de hablar de las experiencias y hablar de la relación que la experiencia, el objeto bello produce en nosotros. Y como lo habíamos hablado con los empiristas, pero también con Baumgarten y la idea esta de una psicología empírica, contrario a la lógica. ¿Se acuerdan que teníamos la lógica y por otro lado la estética, la lógica del conocimiento racional, certero, con mucha certeza, y había este conocimiento menor que estaba emparentado con esto que decía Baumgarten, una psicología en el sentido de entender cuáles son las afecciones que nos produce el, la experiencia estética, vamos a decirlo así, el objeto bello. Por eso los empiristas, entre otras cosas, hablan de facultades, de la sensibilidad, digamos, la facultad de ver. Recuérdense, Addison comenzaba hablando de la visión. ¿Y qué cosas nos produce esto? Lo veíamos con Burke también. ¿Cuáles son? El texto de Burke son algo así como una psicología de la sensibilidad, es decir, las cosas que vemos, qué afecciones producen en nosotros. Y entonces las distingue, por un lado, la belleza, que nos produce amor, y ese amor supone posibilidades de relación y de encuentro con los otros, o nos produce terror y nos produce lo sublime, pues, ¿no? Que es esta idea más bien de no concordancia con lo real, y que supone un sentimiento estético, pero con estas ideas, bueno, basadas en el terror y alrededores, pues, ¿no? Miedo, etcétera. La idea de incompletitud, de que no podemos como abarcar la realidad. Y entonces ahí vemos como esta psicología estética, que es un poco, lo vimos lo que quería también hacer Baumgarten, ¿no? Por eso hablaba de este conocimiento menor, porque Baumgarten, frente a los empiristas, que no, para los empiristas el conocimiento es el conocimiento es meramente empírico. Para un racionalista como Baumgarten, educado también en la escuela de Wolff, hay un conocimiento lógico que es absolutamente racional y por lo tanto totalmente cierto, pero hay este conocimiento menor que debe plegarse más a la psicología. En la crítica de la razón pura, Kant precisamente le critica a Baumgarten esta idea de hacer una estética meramente empírica. Y entonces, a pesar de que la experiencia sea el fundamento de la estética, Kant quiere buscar también un principio racional para explicar por qué lo que contemplamos en la naturaleza y en el arte nos produce un placer. Y ese principio racional va a ser que eso produce un acuerdo en nosotros porque pensamos que hay como una finalidad, una concordancia fin con nosotros. Es decir, como que la naturaleza o el arte, el objeto artístico, está en una relación de armonía y concordancia con nosotros. Sobre todo la finalidad de la belleza, en lo bello, es la forma, es decir, hay una forma en el objeto que entra, vamos a decirlo así, como en sintonía y en armonía con nuestras facultades. Claro, esa armonía es una armonía solamente en nosotros, por eso Kant dice que es subjetiva, no es objetiva. Yo siento en mí que el objeto está, vamos a decirlo así, produce esta armonía, y esa armonía produce finalmente en nosotros placer. Pero hay esta idea de que hay una finalidad con respecto a mí. La naturaleza es concordante con respecto a mí.
la naturaleza o el arte, ¿no? Lo que pasa es que en Kant el arte está muy relacionado con la naturaleza. Y entonces esta concordancia del fin, es decir, que hay como una finalidad de concordancia de la naturaleza con respecto a mí, y sobre todo en la forma, dice Kant, es es este principio racional que, sin embargo, está siempre la experiencia. Además, esto es un principio no racional puro, sino es un principio subjetivo. Es que yo siento esa concordancia, siento que hay esa armonía entre la realidad, entre la cosa y yo, y por eso se produce esta. Pero ese principio es un principio que obviamente no está en la cosa, porque la cosa, yo no veo el fin de armonía con respecto a mí, es en mí donde se produce esa relación, de modo que hay esta cosa muy importante en Kant, que la vamos a ver ahora, que es esto, que es, soy yo el que pongo, vamos a decirlo así, las condiciones para que la cosa tenga experiencia conmigo, es decir, la cosa esté de acuerdo conmigo. Es porque nosotros pensamos siempre en finalidades en la naturaleza, pensamos siempre en finalidades para pensar la cosa, que de repente hay objetos que logran entrar dentro de esa finalidad, vamos a decirlo así, y por lo tanto me producen placer. El placer es el registro de esa concordancia. De que hay afinidad entre el objeto o esa parte de la realidad y yo. Pero obviamente esa concordancia la registro yo, la registro yo, y es una concordancia con respecto a mí, vamos a decirlo así, no es con respecto del universo, con respecto a sí mismo. Fíjense que aquí hay algo que habíamos ya visto por allá en el empirismo, sobre todo en este señor muy importante, Shaftesbury, el conde de Shaftesbury, que es esta idea de una armonía, pero Shaftesbury pensaba que había una armonía en el mundo, ¿no? Y nosotros entrábamos en ella. Aquí más bien Kant piensa que la armonía se da cuando yo siento que el mundo está en armonía conmigo, ¿no? Concuerda con mis facultades. Vamos a ver qué significa esto. Pero la concordancia es vamos a decirlo así, del mundo con respecto a mí, no es una concordancia que hay en el mundo y en la cual yo entro. No puedo decir que hay esa armonía y esa concordancia en el mundo, dice Kant. Lo que puedo sentir armonías y concordancias conmigo. No sé si me explico más o menos. Entonces, lo que quiero señalar es que aquí hay un principio, por una parte racional, pero al mismo tiempo ese principio racional siempre se basa en la experiencia, es decir, en objetos que percibo. Tan es así que Kant no admite que haya esta idea que la hemos visto la vimos por ejemplo en Diderot, un poco en Lessing, que hay como un sentimiento estético solamente por el entendimiento, solamente por la razón. No lo hay. Hay siempre entendimiento o experiencia estética con respecto a objetos. Y aquí recobramos esto que señalaba del valor tan importante en Kant con respecto a la experiencia. Igual que decía hace un momento, no hay verdad en el conocimiento solo, no habría disfrute estético, no habría gusto. Esta es otra relación de Kant con los empiristas. Kant habla del sentimiento de belleza como el gusto. No habría gusto si no hay objetos bellos, ¿no? Es decir, no hay belleza en la contemplación de mis ideas racionales, ¿no? Aunque Kant le parezca esto como muy interesante, ahí no se produce porque no hay armonía, digamos, hay armonía solamente la razón consigo misma, y esta armonía no produce un sentimiento estético, perdón, si lo hubiera. Hay otra complacencia, otro disfrute en realizar nuestros fines, por supuesto, ¿no? Cuando yo logro hacer algo que quisiera, eso es la razón práctica y supone, por supuesto, un disfrute. He logrado lo que quería, y sobre todo está esto que vamos a hablar ahora del fin final de nuestra vida. Si yo logro tener una vida moral, será una vida que se me señala como muy disfrutable, pero vamos a hablar de esto en un momento.
Entonces, en Kant hay como la reunión de estas dos tradiciones, que son tradiciones casi pudiera pensarse contradictorias, sobre todo por esta idea. El empirismo piensa que todo nuestro conocimiento y todo en nuestra mente proviene de la experiencia y no hay nada en ella a priori. Y el racionalismo piensa que solamente las ideas de nuestra razón, las ideas que se construyen totalmente separadas de la experiencia, son las ideas que me producen verdad y me producen belleza. Nosotros hemos mencionado continuamente que los empiristas están luchando contra la idea esta de platónica de que hay una belleza que es ideal, ¿no? Y esa es la belleza. Y los objetos serán bellos en la medida que se acerquen a esa idea, a esa belleza ideal a la que nunca pueden tocar, es decir, nunca podremos ver un objeto totalmente bello porque nunca llegará al ideal. Entonces, el racionalismo, con esta idea platonizante de belleza, supone esta forma muy dogmática de pensar que solamente nuestras ideas de la razón tienen sentido estético, sentido moral y sentido del conocimiento, de la verdad. Y por otro lado, el empirismo, que Kant de forma adecuada lo llama escéptico, porque dice, bueno, nuestro conocimiento es un conocimiento de la experiencia, ciertamente la experiencia es limitada, no tenemos certezas absolutas en ella, pero es la forma que tenemos de relacionarnos con lo real, de modo que, aunque no tengamos certezas, y aunque no haya ningún principio, en el caso de la estética, un principio estético absoluto, hemos visto cómo estos autores del empirismo están tratando de determinar en qué consiste esa cosa que se llama experiencia estética, pues, ¿no? Y lo hemos visto en su forma de argumentar, que es siempre como experimental, como dubitativa, como ensayística. Tratan de mostrar en qué consistirá y nos damos cuenta que su argumentación nunca es determinante, nunca es cerrada, sino, bueno, señalan como tendencia. Piensen en esto de Burke cuando hablábamos del gusto, como que bueno, el gusto se hace cada vez más racional, aunque siempre hay una muchísima relación con respecto a la experiencia y nunca hay principios racionales absolutos. Entonces Kant une estas dos corrientes en toda su filosofía, pero particularmente en la estética, para mostrar por una parte lo imprescindible que es la experiencia, pero también que esa experiencia siempre debe suponer esta relación con respecto a nosotros, y solamente cobra sentido con respecto a nosotros, y nosotros supone facultades que están en nosotros, que se activan con esa experiencia, pero que también hay lo que llama Kant, conocimiento a priori en nosotros que nos permite determinar y ordenar y producir esas experiencias. Vamos a ver un poco de eso. No sé si me he logrado explicar un poco, de tratar de ver estas dos experiencias Sí, que coinciden totalmente. aquí, estos dos proyectos, vamos a decirlo así, cultural. Entonces Kant, él señala que la filosofía crítica, que su filosofía es algo así como la culminación de la filosofía, en el sentido en que se acabaron estas dos formas de pensar, y además que supone dos metafísicas que son contrarias y están como en disputa. Él piensa que en la filosofía crítica logran encontrarse. Esto es uno de los grandes momentos del pensamiento del siglo XVIII y del pensamiento filosófico occidental, por decirlo de alguna forma. Es que Kant hace una brecha en el conocimiento, en la filosofía, pero que creo que más en el pensamiento, y de alguna forma inaugura la modernidad. Toda la modernidad es discusión con Kant o contra Kant, pero Kant es de alguna forma quien modela un poco lo que vamos a hacer posteriormente en el siglo XIX y en donde estamos ahora, 2021. Es decir, en Kant Kant es muy importante porque uno puede hablar en el pensamiento, iba a decir occidental, pero yo creo que en el pensamiento del mundo, un antes y un después de Kant, pues, ¿no? Somos kantianos, aunque no lo percibamos bien, pero la cultura nuestra es una cultura kantiana, o digamos, modelada con lo que ha señalado Kant en este periodo crítico. Vamos a señalarlo un poco.
Yo les pido que por favor me interrumpan si no me explico bien estas cosas. Yo les había mandado esta... ¿se ve bien esto? Yo no lo puse al final, disculpe. Se ve Se ve perfecto. Chévere. Quería hacer como esta introducción, además de esta que hice, reuniendo estas dos corrientes que vimos, esta cosa sobre Kant mismo. Kant es un tipo que vive la ilustración plenamente, ¿no? Y es uno de sus grandes teóricos. Y yo señalaba esto, ya lo mencioné hace un momento, que es la revolución copernicana. ¿En qué consiste esta revolución copernicana? Kant dice esto en la crítica de la razón pura, el prólogo, la segunda edición. Dice esto: se ha supuesto hasta ahora que todo nuestro conocer debe regirse por los objetos, es decir, que hay un objeto y está nuestro conocimiento, y nuestro conocimiento debe como adecuarse al objeto, debe como seguir al objeto. Entonces, el objeto es el polo que rige la relación del conocimiento. El conocimiento es más verdadero, será más fidedigno, mientras más se pliegue, mientras más siga, mientras más describa de forma más adecuada al objeto. Aquí evidentemente vemos rasgos del empirismo, es decir, la experiencia, el objeto es el que rige el conocimiento y lo constituye de alguna forma. Entonces Kant produce este giro fundamental que es el corazón, un poco uno de los corazones de la filosofía crítica, y dice, ¿por qué no pensamos más bien que es el objeto o el conocimiento el que determina el objeto? El que lo señala aquí, lo determina a priori. ¿Qué significa que lo determina a priori? Vamos a hablar del conocimiento. ¿Yo puedo conocer a priori un objeto? Bueno, dice Kant, sí. ¿Pero qué significa conocerlo a priori? ¿Puedo decir qué tamaño tiene, qué color tiene, qué forma, qué cosa es? No, eso no lo puedo decir. Para eso necesito la experiencia. Eso solamente me lo puede decir la experiencia. Pero yo puedo decir a priori condiciones que debe cumplir el objeto y que debe cumplir finalmente la realidad. Es decir, toda la realidad, por ejemplo, dice Kant en la crítica de la razón pura, debe estar en el espacio, toda la realidad externa. Es decir, debe tener una posible, digamos, darse en el espacio, en un espacio además que es el espacio nuestro de nuestra percepción, que es un espacio de 3 dimensiones. Si hay un objeto que no cumple con esa condición, no podríamos conocerlo y no podríamos ni siquiera saber que existe. Es decir, si hay un objeto fuera del espacio, no podríamos decir siquiera que lo hay. Eso por una parte. También un objeto debe estar en el tiempo. También un objeto debe cumplir con condiciones de nuestra racionalidad. Por ejemplo, todo objeto debe tener una cantidad particular. Es decir, debe tener alguna... debe ser uno o múltiple. No puede ser un objeto sin cantidad. Por ejemplo, decir que es uno, yo soy uno, pero también yo supongo una multiplicidad porque tengo, no sé, una cantidad de partes en mi cuerpo, tengo una cantidad de células o sistemas que me conforman, sistema digestivo, circulatorio, etcétera. Pero eso lo podemos pensar también de un átomo. Un átomo también es uno. El átomo de hidrógeno es no sé, un protón y un electrón, pero también supone una multiplicidad, supone un protón y un electrón, y supone además otras partículas, etcétera. Todos los objetos deben tener, por ejemplo, esa condición. Kant señala, todos los objetos deben estar en relaciones de causa y efecto. De modo que, a priori, yo puedo señalar, dice Kant, que los objetos deben cumplir ciertas condiciones que da nuestra razón sobre la realidad. De modo que la realidad es aquello que es concordante con estas condiciones que pone, aunque la realidad solamente la puedo conocer mediante la experiencia. Por ejemplo, he señalado, todo objeto debe tener relaciones de causa y efecto. ¿Cuáles son esas relaciones? Tengo que ir a la experiencia. ¿Qué fue lo que me causó a mí? ¿Qué cosas he producido yo? ¿Qué cosas yo he sido causa de? Bueno, eso tiene que ser la experiencia que lo diga. Luis Marciales fue, por ejemplo, causa de su hija.
¿no? La produjo con relación con su mamá también, por supuesto, pero esa relación solamente puede saberse si por experiencia saben que existe mi hija Isabela y que yo soy padre de ella. Entonces soy padre biológico y también soy padre espiritual, como que le he enseñado cosas y le he dicho cosas, etcétera, qué sé yo. Entonces hay una relación, vamos a decirlo así, con la realidad, donde el conocimiento da como marcos generales, pero dentro de esos marcos generales hay que meterse en la realidad para conocerla. Pero si hubiese un objeto que escapara de esos marcos, bueno, no, de hecho no sería objeto nuestro, sería una cosa que no podemos conocer. De modo que el conocimiento pone condiciones generales sobre la realidad y el objeto es el que me determina cuáles y cómo son esas condiciones. Por ejemplo, esto señalaba, todo objeto debe estar en el espacio. Ah, pero ¿dónde está el objeto tal, la silla que tengo enfrente? Bueno, yo puedo señalar, no sé, bajo un sistema de coordenadas, o está a mi izquierda y un poquito hacia, digamos, no totalmente a mi izquierda, sino un poco hacia el frente también, como 45 grados. O puedo señalar unas coordenadas que acordemos, o puedo señalar en Google Maps o no sé, un aparato dónde está. Es decir, el objeto me dirá dónde está, pero todo objeto tiene que estar en el espacio. Todo objeto tiene que estar en el tiempo también, todo objeto tiene que tener condiciones. Y esto supone, esta idea, la determinación a priori de los objetos, una idea que es fundamental en Kant, que es que la realidad debe mostrarse de forma racional. Esto no significa, uno puede decir, bueno, pues que la realidad no siempre es racional. Si la realidad fuese totalmente irracional, no podríamos vivir en ella, es un poco lo que dice Kant. Kant lo dice, yo no puedo vivir un mundo en el que la taza que tengo en la mano de repente se pueda convertir en culebra y me pique, ¿no? Yo pienso que la taza puede suceder muchas cosas con ella, yo no tengo absoluta certeza de qué es lo que suceda, pero puede que se me caiga, puede que se rompa, puede que le eche el café muy caliente y eso hace que se pueda fracturar, puede que le salga un huequito y se bote, pero esas cosas son más o menos esperables, pero no creo que se convierta en culebra y me pique, ¿no? No esperamos eso. Claro, la realidad supone contingencias que se escapan a mi capacidad de cálculo, pero uno no piensa que va a haber una lluvia de elefantes. Hemos sabido lluvias de peces o lluvias de, no sé, de granizo. Es poco probable que caiga nieve en Caracas, pero uno, bueno, dice, pudiera ser, el tiempo está loco y tal. Pero la realidad supone ciertos órdenes, supone cierta relación conmigo, con mi racionalidad, y por lo tanto, entonces, una realidad que escape totalmente a nuestra razón, vamos a tratar de construir una estructura racional para tratar de comprenderla y meterla dentro del sistema de la razón. No es que la realidad sea siempre acorde a nuestra racionalidad, pero siempre buscamos alguna forma de racionalizarla, porque si no, no podríamos vivir dentro de ella, ¿no? Si esperáramos cualquier cosa de cualquier, que pase cualquier cosa de cualquier cosa en la realidad. A ver, una pregunta. Isabel pregunta, ¿qué vivencias tuvo Kant que lo hizo pensar así? ¿Que lo hizo pensar cómo, Isabel? Me salgo un momento. Digo yo, en ese cambio que usted está colocando allí del conocimiento al objeto, o sea, estaba pensando un poco en que habrá vivido él, que algo tan particular que lo ha hecho hacer ese giro, hacer como ese punto intermedio entre racionalismo e empirismo, ¿verdad? O sea, estaba como pensando en él como bueno, sujeto. Sí, lo primero es que hay una cosa, creo que cultural, ¿no? Y bueno, y Kant es un genio por esto, porque Kant ve que algo así como que el empirismo y el racionalismo se han estancado y
y no resuelven problemas importantes. Y bueno, la genialidad de él es que en primer lugar vio el problema, pero al mismo tiempo propuso una solución extraordinaria. Entonces creo que es esta cosa como de captar las contradicciones de una época. Por otra parte, creo que hay eh, vamos a decirlo así, esta genialidad en Kant se muestra en el darse cuenta de que el conocimiento y en la relación con la realidad no puede ser solamente pasivo. No puede ser esta idea de que el conocimiento solamente percibe, que es una idea del empirismo finalmente, solamente percibe la realidad y la realidad se imprime. Los empiristas hablan de impresiones en la realidad, ¿no? Es decir, la realidad produce con esta idea de Locke, que él dice, pensemos que nuestro entendimiento es como una tabla en blanco, una tabula rasa, y a través de los sentidos empiezan a producirse en la mente impresiones, y con esas impresiones nosotros jugamos con ellas, se producen ideas, y las ideas las relacionamos entre nosotros, se produce el conocimiento en general. Esto supone una forma muy pasiva del conocimiento. Y entonces en ese sentido Kant va un poco al racionalismo, pero el racionalismo tiene esta relación contraria a la experiencia, más bien la experiencia es engañosa, es difícil, es enredada, y Kant piensa que la experiencia puede hacerse racional en la medida en que nosotros busquemos formas de pensarla racionalmente, y formas de pensarla racionalmente es pensar que el objeto debe acomodarse a nuestras condiciones, de pensarlo en forma general. Y por eso es que nosotros entonces reconocemos la realidad. Piensen esto, piensen cuando se han descubierto cosas muy raras, que nosotros, digamos, la razón queda un poco como a la expectativa hasta que lleguemos y lo logremos pensar y entrar dentro de nuestro sistema de vida, vamos a decirlo así, dentro de nuestro mundo. Es porque hemos logrado como abrir una casilla en nuestra racionalidad y darle nombre a aquello que parecía no tenerlo en algún momento. No sé, pienso esto, cuando los ingleses estaban explorando los mares del sur, descubrieron allá en Australia, en Tasmania, por ahí no recuerdo dónde es, este ser que se llamaba ornitorrinco, y lo enviaron a la sociedad británica. Cuando llegó allá, le dijeron, mire, usted nos engañó, esto es una... Pegaron en un animal, quién sabe qué cosas, el cuerpo de un castor, el pico de un pato, las patas de, no sé, pero no, este animal no puede existir, porque la razón inglesa en el siglo XVIII no admitía que hubiese un ser con un cuerpo de castor pero pequeño, con patas palmeadas y pico de pato. Bueno, igual que aquí cuando estaban haciendo los diarios de exploración de Sudamérica, ¿no? O sea, Walter Claro, Raleigh y toda esa gente también tiene unas descripciones buenísimas de los animales, ¿no? Que si las iguanas sí, como dragones, cosas así. sí, sí. Hasta que entonces esto digamos, la razón, para decirlo kantianamente, crea espacios y entonces entiende, no, es que este no es un dragón, es un reptil parecido bueno, tiene que ver con las, qué sé yo, con las lagartijas que hay también en Europa, pero bueno, están en un trópico más desarrollado. Y este ser es un ser y se creó un espacio dentro de la clasificación de los animales. Esto es un ser que es, no recuerdo cómo es que se llaman los ornitorrincos y otro, que es Echidna, que ponen huevos además, ni más ni menos, un mamífero, pero que es marsupial, que además pone huevos. Ovíparos, Y, ¿cómo? ovíparos, ¿no? Son los que Sí, ponen huevos. sí, pero es un mamífero además. Entonces, bueno, se creó un espacio dentro de la clasificación, es decir, aquello que parecía un monstruo es que algo que sale en teratología. La teratología es esto que estudia las monstruosidades en el cuerpo fundamentalmente, pero que sale de los límites de comprensión, es integrado y forma parte entonces de la realidad, y lo entendemos y lo comprendemos, y
y podemos sistematizarlo, vamos a decirlo así. Eso es un poco lo que piensa Kant que sucede con la razón. Él dice esta frase que es como muy importante: la razón solo reconoce lo que produce según su bosquejo. Es decir, si yo me empiezo a transformar frente a ustedes en iguana, entonces van a decir, bueno, aquí pasó una cosa loquísima, ¿no? El profesor se empezó, yo puede que la clase siguiente tenga menos pelo, esté más arrugado, o fui a la playa y me quemé. Esas cosas uno las entiende, pero lo que no entendería es que yo me transforme aquí en iguana. Digamos, no hay espacio en la razón para pensar eso. Eso no es que no pueda suceder. Puede suceder, pero entonces tendremos que pensarlo. Tendremos que explicarlo. Y explicarlo significa tratar de meterlo en nuestras coordenadas. ¿Qué fue lo que produjo que se convirtiera en iguana? ¿Por qué fue tan repentino el cambio? Y bueno, y tratamos de preguntarnos qué pasó, y qué pasó significa racionalizarlo, ¿no? Meterlo dentro de algún esquema racional. Bueno, y hemos tenido éxito con eso, ¿no? Hemos tenido éxito tratando de racionalizar la realidad. Sí, Isabel. Sí, profesor, lo decía era porque fíjese que aunque con las 3 cátedras que hemos visto se han hablado de muchos autores, a veces en común, Kant, creo que me corregirá mi compañero, es el que los 3 profesores han nombrado también. Entonces yo digo, bueno, este personaje, si estamos hablando de la modernidad, como desde el punto de vista histórico, como desde el siglo XVI, y estamos hablando ahorita de Kant del siglo XVIII, oye, qué curioso, ¿verdad? Que este señor hizo ese cambio después de que estamos hablando de si es 1600, 1500 el Renacimiento, y él, vamos a hablar de otra época. ¿Qué habrá tenido él en su vida? ¿Qué conocimientos mayores que los demás? Me llama la atención pues su parte biográfica. Que la voy a indagar un poco también para él dar este giro, y la profesora Fabiola, Carmen Alicia y usted siempre nos han nombrado a Kant. Entonces yo digo, bueno, Kant es la figura. Kant es la figura, es ineludible. Hay un texto muy bello, Isabel, que se llama Kant, Vida y Doctrina, de Ernest Cassirer. Lo pongo aquí en el chat. Es un texto, bueno, Kant siempre es complicado, además es difícil, no es fácil, no es un hueso, pero bueno, es maravilloso. Y Cassirer creo que hace un buen esfuerzo. De hecho, este es un texto para iniciar. Ay, muchas gracias, profesor. Este texto se encuentra en internet, lo pueden bajar por ahí. Es de Ernst Cassirer, que es el gran filósofo neocantiano. Búsquenlo porque es un texto, a mí me gusta mucho, es muy grato de leer. Y hay un texto muy lindo también biográfico de Kant, que es Los últimos días de Immanuel Kant, de Thomas de Quincy. También eso se consigue en internet. Y es un texto como muy bello. Bueno, también triste, yo creo que se escribe así, Thomas de Quincy o Quincy. Lo voy a buscar. Búsquenlo. ¿Alguna película? ¿No sabes si habrá alguna película? No sé, ignorancia simple, no sé. Voy a revisar. Bien. Muchas gracias. Un placer. Vamos a continuar un poco con nuestra presentación. Y entonces, bueno, Kant inaugura bajo este principio de pensemos que el objeto lo determinamos nosotros y no el objeto nos determina a nosotros, es decir, que tenemos una función muy activa. Esto fundamenta esto que se llama la filosofía crítica. La filosofía crítica no es crítica, creo que lo decíamos en la clase pasada, porque Kant critique, sea criticón, sino porque lo que trata es establecer un sistema de la razón completo y trata de establecer entonces cuáles son las formas nosotros de aproximarnos a la realidad. Y Kant señala que son 3, y eso supone, digamos, que la racionalidad nuestra
tiene facultades y esas facultades se ordenan de formas distintas para afrontar estas tres grandes maneras de relacionarnos con la realidad. La primera, el texto fundamental de la filosofía crítica, es la crítica de la razón pura del 781, creo, no sé por qué puse 780, que trata de averiguar cómo se produce el conocimiento y cuáles son los límites. Es decir, lo que Kant hace en la crítica de la razón pura es lo que quiere determinar es cómo conoce la razón y contestar esta pregunta: ¿qué puedo conocer? Es decir, que sabiendo cómo conoce la razón, lo que Kant aquí quiere ponerle límites a las pretensiones del racionalismo de que la razón podía conocer todo, cualquier cosa. Y entonces lo que hace es entender cómo conoce la razón para saber qué puede conocer realmente, y termina señalando, y por eso Kant es importantísimo, que todo aquello que se llama metafísica, que es una filosofía de las primeras causas y los primeros principios y del ser realísimo, por ejemplo Dios, no podemos conocerlo. Esto no significa que no se pueda pensar esto y que no haya una forma de acercarse a ello, pero no podemos hacerlo por el conocimiento. De modo que se acabó, gracias a Kant, aunque esto haya tardado un tiempo, uno no recibe en las universidades clases de metafísica, que antes era como lo fundamental, porque se pensaba que era la ciencia fundamental. Ahora no, porque ya no, por la metafísica después de Kant, se piensa que no puede conocer sus objetos, no puede conocer a Dios, no puede conocer al alma y no puede conocer al mundo como una totalidad. Esto no significa que no tengamos posibilidad de tener contacto con la divinidad, que podamos pensarla y podamos actuar como la divinidad, pero no podemos conocerla. Después está la crítica de la razón práctica, donde Kant habla sobre la moralidad y cómo esa moralidad debe ordenar nuestra vida, ¿no? Debe organizar nuestros deseos y nuestras acciones. Y entonces aquí la pregunta es: ¿qué debo hacer? Cuando tengo que actuar, debo actuar siempre moralmente, o fundamentalmente, claro, si yo se me daña el reloj y lo llevo al relojero, y no hay una cosa moral, es una cosa técnica, es un fin técnico. Se me dañó el reloj, quiero repararlo y lo llevo al relojero. Pero esto, todos los fines se encadenan en un fin final, que es nuestra vida moral, a la cual siempre hay que atender. Entonces Kant habla aquí de los principios de la moralidad. Y por último está la crítica de la facultad de juzgar, donde Kant habla del disfrute de la belleza y se pregunta es cómo se produce ese disfrute, cómo se produce el placer. ¿Mm? Esos son como los tres, es decir, nosotros tendríamos tres relaciones fundamentales con la realidad: el conocimiento, la acción, una teoría de la acción que supone una teoría de la moralidad en Kant, y una relación que no es ni del conocimiento ni de la acción. Por eso habíamos dicho la clase de todo este curso, pero que Kant, con la crítica de la facultad de juzgar, le da total independencia a la experiencia estética. La experiencia estética no tiene por qué estar relacionada ni con el conocimiento, es decir, no tiene que darme verdades, ni tiene que estar relacionada con la moral. No me habla de lo bueno. La belleza es autónoma y está separado de esto. Tiene una finalidad propia, que es finalmente el placer que nos produce, ¿no? Que ella pueda concordar y a veces establecer relaciones entre la razón pura y la razón práctica. Sí, Kant señala esto si se lee en la introducción de la crítica de la facultad de juzgar. Él quiere plantear ese puente, pero ese puente no hace que la facultad de juzgar y la experiencia estética dependan de la moralidad o dependan de la verdad. Y esto abre es una de las consecuencias importantísimas de la filosofía kantiana de estética, que abre este espacio a que la estética puede ser inmoral, puede mostrarme cosas inmorales y puede mostrarme cosas que son falsas, ¿no? Esto supone ni más ni menos que empezar a separarse, por ejemplo, de la idea de que el arte tenía que representar la realidad, aunque Kant todavía piensa esto de alguna forma, lo vamos a ver con el genio. Sin embargo, el arte no tiene por qué ser verosímil.
El arte tiene una relación, el arte y la belleza tienen una relación que no tiene por qué buscar verdades. Y entonces aquí Kant está logrando hacer un paso muy importante, que es independizar la estética, de romper aquella trilogía que habíamos visto que piensa todo, entre otras cosas, el racionalismo, pero lo hemos visto también un poco en los empiristas, esta idea de, lo habíamos visto con Hume, por ejemplo, el gusto eh, eh, también me habla de moralidad, me habla de buenas costumbres y me habla de parsimonia con respecto a los otros. Y esto lo vamos a ver en Kant, no necesariamente es así. De modo que Kant hay la posibilidad de crear un espacio propio para la moralidad. Y bueno, esta es la crítica de la facultad de juzgar, que es de 1790. Y está este cuadro que yo les puse en esta presentación, que habla un poco de esta relación con la realidad. Vamos a empezar por este extremo. Nosotros tenemos una relación con la naturaleza, y esa relación con la naturaleza, Kant piensa en un momento muy importante, tiene que ver con conocerla. Para Kant, el conocimiento es una relación fundamental de nosotros con respecto a la realidad. Nosotros tenemos como un acercamiento a la realidad el conocimiento. La facultad que conoce es el entendimiento. Dentro de la racionalidad está conformada fundamentalmente por imaginación, entendimiento y razón. Y el entendimiento es la facultad que conoce. Nosotros conocemos gracias al entendimiento. Y el entendimiento es el que produce, Kant señala aquí, conformidad a la ley, porque el entendimiento es el que produce esto que se llaman leyes de la naturaleza. Las leyes de la naturaleza no son leyes que nos da la naturaleza, son leyes que crean los genios que han creado leyes, y Kant está pensando aquí fundamentalmente en Newton, que crean leyes y ven si la naturaleza, mediante el experimento o la observación, si la naturaleza es concorde con ellas. Si no es concorde, piensan otra ley. Pero la naturaleza debe ser conforme a las leyes. Es decir, decimos que es una ley de la naturaleza cuando vemos que los fenómenos se comportan como dice esa ley. Después entonces está el sentimiento de placer y displacer. Nosotros, con respecto a la realidad, señala Kant, sentimos a veces placer y displacer. En algunas traducciones se habla de displacer como dolor, pero no es buena la traducción de dolor, porque lo que fundamentalmente buscamos es, digamos, o tenemos esta relación de placer, que significa esta relación de armonía, de concordancia con la realidad, o no la tenemos. La realidad no me parece concordante y no me parece que armoniza conmigo, pero no necesariamente eso supone dolor, ¿no? Sino que simplemente no se produce acuerdo, y por lo tanto no se produce esta sensación de placer, que es concordancia con respecto a lo real, a la realidad, sea naturaleza o sea arte. Esto se produce en la facultad de juzgar por una relación no solamente del entendimiento, sino de la imaginación. Ahí lo vamos a ver, un juego entre imaginación y entendimiento. Y ese juego, ese libre juego, produce este sentimiento de placer. Como lo señalaba al principio, el principio que rige el principio a priori que rige este sentimiento de placer es conformidad afín. Es decir, pareciera que la naturaleza concuerda conmigo, está de acuerdo conmigo. Y es decir, pareciera que, sobre todo Kant señala la forma, digo la naturaleza porque es el objeto fundamental del gusto en Kant, pero pareciera que la cosa se produce un acuerdo conmigo. Y esto es la conformidad afín. Yo siento que coincidimos. Y sobre todo esto que señalaba, la realidad digamos, es acuerdo con estas facultades y hacen que se produzca este juego entre imaginación y entendimiento, y eso produce el placer. La aplicación es fundamentalmente el arte, sobre todo en el sentido de esto que producimos arte bajo esta relación de placer o displacer.
Y por último está esta facultad de desear. Nosotros deseamos cosas y deseamos cosas porque tenemos necesidades. Y entonces, para satisfacer esas necesidades, nosotros actuamos, hacemos cosas. Pero esa acción debe estar regida por leyes, es decir, debe estar regida por, sobre todo dice Kant, por leyes morales. Es decir, yo necesito, se me dañó el teléfono celular. ¿Qué hago? Bueno, yo puedo decir, lo mando a arreglar, pero no tengo plata. Y también puedo entonces decir, bueno, como yo quiero tener teléfono, voy a ver si me robo uno, ¿no? Y entonces dice Kant, frente a esas posibilidades de acción, y a darlo a arreglar, pero no tengo plata, entonces tendría que ahorrar o tendría que hacer alguna cosa para conseguir los reales, o robarlo. Kant dice, ahí la moralidad entra y entonces te dice, no, no puedes robarlo, tienes que ver cómo haces para conseguir los reales y llevarlo a arreglarlo. Es decir, dentro de nuestros actos, nuestras acciones que supone satisfacción de deseo, la razón pone leyes morales que me orientan hacia el fin final, y el fin final es esto, como lo decía hace un momento, tener un teléfono nuevo es un fin, pero ese no es el fin de nuestra vida. ¿Cuál es el fin de nuestra vida? Hacer que todas nuestras finalidades parciales vayan llegando a una finalidad total y a una vida, digamos, completa. Y esa vida completa para Kant es una vida moral. Y eso supone la libertad. ¿Por qué la libertad? Porque la moral en Kant es siempre una moral de libertad, en el sentido en que yo considero como principios morales, que son los que rigen mi vida, aquello que yo he acordado racionalmente conmigo mismo y con los otros. Es decir, Kant no da nunca principios morales, haz esto o haz aquello, sino evalúa lo que tú quieres hacer y ve si es concordante contigo mismo y si es concordante con los otros. De modo que no hay principios morales en sí, sino Kant lo que plantea es, asumamos principios morales, todos los necesitamos, lo señala, hasta una sociedad de demonios necesita principios morales, pero asumamos esos principios morales siempre de forma libre. Si no, no serían morales, sino serían formas disciplinarias, no sé, de poder, etc. Es decir, la moral del cuartel o del convento no es moral para Kant, a pesar de que los militares y los curas puedan pensarse muy morales, no es una moral porque es una moral impuesta. Es una moral impuesta por formas de poder o por formas de la tradición, pienso en la religión, y entonces lo que dice, no sé, el Viejo Testamento, los 10 mandamientos que Dios le... Eso sería una moral tradicional y eso no es moral para Kant. Es moral aquello que yo decida de forma libre, por supuesto en relación con nosotros también, ¿no? Yo no puedo decidir, para mí es moral esto que dice Kant, mentir, porque bueno, yo tengo derecho a mentir a los otros. Esto no serviría porque los otros también me mentirían a mí, y si todos nos mentimos y pensamos que no estamos diciendo verdades, no hay sociedad, pues, ¿no? Pues nadie confiaría en nadie. Entonces, la libertad supone la necesidad también de dialogar con los otros y llegar a acuerdos racionales, ¿no? Entonces, estas son las formas de nosotros relacionarnos con la realidad en general. Cuando digo la realidad, no solamente la naturaleza, sino también la sociedad y los otros, ¿no? Por cierto, cosa curiosa y que lo dejo para que lo pensemos, si no hay otra forma de pensar la realidad, otra relación posible con la realidad, Kant piensa que estas son las fundamentales. Y entonces, dentro de la facultad de, retrocedo un momento, dentro de la facultad de juzgar, Kant señala que tenemos estas formas. La facultad de juzgar significa fundamentalmente la facultad de pensar. Es decir, cuando yo digo, esto es una taza de cerámica, estoy haciendo un juicio, estoy teniendo un sujeto taza y le pongo un predicado que es cerámica y señalo un conocimiento que en el caso de esto es un conocimiento que puede ser pensado, pues, ¿no? Y discutido, etcétera. Entonces, Kant señala que en la facultad de juzgar tenemos juicios determinantes, que son los del entendimiento, que son leyes de la naturaleza, pero también hay juicios determinantes que son la ley moral, la ley de la libertad. Cuando te dicen, por ejemplo, bueno, no puedes matar.
No puedes matar no porque Dios lo dijo o porque lo está establecido en algún código, sino porque si nos matamos mutuamente, digamos, la sociedad también se diluye y yo voy a estar siempre temiendo del otro, etc. Entonces, racionalmente, una sociedad llegaría siempre al acuerdo de no podemos matarnos unos a los otros, ¿no? Pero también entonces están estos juicios reflexionantes. Juicios determinantes porque son taxativos, determinantes. La ley de la naturaleza dice que la realidad se comporta de esta forma. No podemos pensar de otra manera. Yo no puedo decir, es que yo no creo en la teoría de la gravedad. No, digamos, tienes que creer en ella porque si no, no puedes vivir racionalmente en la realidad. Y esto sucedería también con la moralidad. En cambio, hay estos juicios reflexionantes. Los juicios reflexionantes quiere decir que no hay determinación, sino nos llevan a pensar mejor, digamos, a reflexionar sobre la realidad. Esos juicios reflexionantes se dividen en dos, en estéticos y teleológicos. Y dentro de los juicios estéticos, que son los que nos interesan a nosotros, está el juicio del gusto y el juicio de lo sublime, que son las dos experiencias estéticas. Es decir, son estas experiencias que no son determinantes. Yo no puedo decir, entre otras cosas, por cuál es la regla que hace que algo sea bello, nunca la puedo saber, pero sí puedo decir que hay algo que produce la capacidad de producirme placer, y eso es una experiencia estética, y vamos a ver que eso supone ciertas formas de reflexión también. ¿Cómo vamos? ¿Se ve más o menos este cuadro? Sí. ¿Sí? Gracias. Muy bien, muy bien. Muy Bien. claro. Qué bueno. Voy a compartir de nuevo para ver nuestra otra presentación. Como lo señalaba, de modo que lo que quería, perdón, yo pensé que estaba compartiendo. Ajá. Entonces tenemos esta cosa como muy importante, que es, yo lo había señalado, la belleza en Kant supone un juicio. ¿Por qué es un juicio? Ya lo señalábamos esto en la facultad del placer o displacer. Hay un encuentro con la realidad que me produce o placer o no placer. Es decir, no siento, perdónenme la expresión, no siento el feeling con respecto a la realidad, no siento la armonía. Por eso no es dolor, sino simplemente no hay placer. Pero esa relación se produce, ¿por qué? Porque yo evalúo el objeto, la experiencia que tengo frente a mí, la cosa que está frente a mí, sea arte o sea naturaleza, y reflexionando sobre ella veo que está en acuerdo conmigo. Y eso es, por eso la belleza es producto de un juicio. Es decir, yo no es que siento la cosa bella en un primer momento, como por cierto lo diría un empirista, y después entonces es que hago un juicio y digo, esto es bello por tales y cuales razones. Si ustedes se dan cuenta, esto fue lo que hicieron todos nuestros autores empiristas, Addison, Burke y Hume, sino más bien el objeto no es bello en sí mismo, sino cuando yo siento armonía respecto a él, esa armonía se produce mediante un juicio, y eso es lo que produce el placer. De modo que el placer, que es lo que produce la belleza, que es la sensación que me da lo bello, es el resultado de un juicio. Por eso Kant analiza en la primera parte de la crítica de la facultad de juzgar, cuando habla de la belleza, analiza el juicio del gusto. Lo que está haciendo Kant al pensar que algo es bello es porque hay un juicio, que es el juicio del gusto, que me dice que esa cosa es bella. De modo que la belleza no es una cosa intuitiva, sino es reflexiva. Es decir, no percibimos la belleza en sí misma, o no hay algo que sea bello en sí, sino es en relación conmigo. Por eso señalábamos
Vean aquí en la revolución copernicana. No hay cosas bellas en sí mismas, sino en relación conmigo, y la relación tiene que ser porque ella produzca en mí este juego de las facultades y eso produzca, me dé la sensación de belleza, ¿no? Me dé el sentimiento de placer, que es lo que yo determino como bello. Por eso es, fíjense que esto efectivamente es una, no sé cómo llamarlo, podríamos decirlo, es una concepción estética intelectual. Es solamente mediante un juicio que podemos señalar que algo produce belleza, no es una forma intuitiva inmediata, ¿no? Y vamos a ver algunas razones que nos ponen de acuerdo con ello. Esa analítica del juicio comprende 4 momentos. Dado que es un juicio, lo que hace Kant es analizar características de cualquier juicio. Y entonces los juicios hablan de una cualidad, hablan de una cantidad, hablan de una relación y hablan de una modalidad, de una necesidad o no. Vamos a verlo poco a poco. ¿Qué tiene que ver con la cualidad? ¿Qué es lo que hace que el objeto me produzca placer, me produzca belleza? Ese es el primer momento. Kant dice, unos lemas que los pone al final de cada momento, dice, bello es lo que complace sin interés. Es decir, lo que produce belleza es el objeto, es la representación donde no tengo interés. ¿Qué significa interés aquí? Bueno, que la cosa o me sirva para conocer, sirva para el conocimiento, o me sirva para, digamos, o para un placer, digamos, para una cosa que me guste, sensible, o para una cosa moral, para un fin. Esto me es útil por alguna razón. Lo que es bello, dice Kant, es porque me complace sin que haya ningún interés en ello. Vamos a verlo. Primer momento, el juicio del gusto según la cualidad. Dice Kant, gusto es la facultad de juzgar un objeto o un modo de representación por una complacencia o displicencia sin interés alguno. El objeto de tal complacencia se llama bello. Es decir, bello es lo que complace sin que haya interés. ¿Cuáles son los intereses fundamentales de esto que está pensando Kant? Esto que señalaba. Están los deseos. Yo quiero comerme un chocolate. Eso no es bello. Eso lo que me produce Kant es agrado, ¿no? A mí me gusta comer el chocolate, me encanta. Y entonces lo que hago es, ahí necesito el objeto. Tengo un interés en el objeto. Quiero comprarme un chocolate para comérmelo. Entonces, ahí hay una cosa interesada. Es decir, Kant utiliza el término, lo vamos a ver ahora. Mis sensaciones quieren complacerse en comerme un chocolate. Y me lo como y rico, ¿no? Entonces, fíjense que ya hay una cosa, en primer lugar, interesada. Necesito, si quiero comer chocolate, necesito comprarme el chocolate o que me regalen un chocolate, etcétera, ¿no? Buscarlo si tengo un chocolate aquí, ¿no? Entonces, ahí hay un interés por el objeto. Quiero el chocolate, ¿no? Quiero la barra de chocolate. También lo decíamos, el otro interés es el interés práctico. Se me dañó el celular y quiero un celular nuevo. Entonces, necesito para satisfacer mi deseo, necesito tener un celular nuevo. Entonces también ahí hay un interés por el objeto. En cambio, por la belleza no hay interés. Pregunto, ¿por qué dice Kant esto que no hay interés en la belleza? Un ejemplo de esto. ¿Por qué la belleza es desinteresada? Porque si no sería algo parcializado, profe. Una cuestión Claro. moral. O sea, Entonces se interesa. genera una norma. A ver, Teresa, perdón. Y después. Sí, perdón. No te No, preocupes. que no se genera un consenso si es interesado, porque es algo particular de cada quien. Y Claro. yo creo que lo que busca es hacer algún tipo de regla o de norma, ¿no? Creo yo. No, más bien no hay norma. Vamos a ver que aquí no hay norma. Pero lo que me interesa es por qué lo bello tiene que ser desinteresado. Porque si hay interés, hay
como está atravesado por la moralidad de cada quien, ¿no? Entonces O sí, por la moralidad o por los deseos, ¿no? exacto. Y entonces por lo tanto no puede ser eso, no puede ser como puro, ¿no? Eh, claro, pero sí, y Kant lo llama la belleza pura es aquella totalmente desinteresada y es la más Ajá. importante. Y por eso la naturaleza es fundamentalmente el principio de belleza fundamental para Kant, porque no hay ninguna mediación de intereses, es decir, en el artista al menos hay interés de expresarse, hay interés de hacer una obra en base a la idea que tiene, que por la naturaleza se da sin ningún interés, digamos, uno la ve ahí simplemente, ahí apuesta, pues, ¿no? No hay... Pero creo que es fundamentalmente por lo siguiente, porque nosotros estamos, de alguna forma, si es por los deseos, ¿no? Está patológicamente determinado. Cuando dice Kant patológica es porque habla de pasiones. Entonces nosotros dependemos del objeto y al depender del objeto ya no tenemos como libertad para el mero disfrute, sino estamos empeñados, sino dependemos del objeto y por lo tanto el objeto es el que nos rige de alguna forma. Pienso en el extremo de una determinación patológica. Piensen en esto en el adicto. El adicto no tiene ninguna relación estética con la droga. ¿Por qué? Porque la necesita. Si no la necesita, le da un ataque de ansiedad espantoso hasta que satisface la cosa. De modo que ahí no hay un juego libre, sino más bien un juego determinado. La cosa me determina. Pero sucede también, sin llegar al extremo del adicto, sucede también, por ejemplo, con el disfrute erótico. El disfrute erótico no es estético. ¿Por qué? Porque estamos enganchados, vamos a decirlo así, patológicamente en el sentido amplio, no enfermo, sino el deseo nos lleva a satisfacerse con cierta persona que nos gusta, ¿no? Y entonces esto, de alguna forma, el deseo ahí depende como deseo, ¿no? Depende de algo que está fuera de nosotros, ¿no? Y solamente la satisfacción que tengamos es si el otro accede, digamos, si yo puedo salir de mí y complacer mi deseo con respecto al otro. En cambio, vamos a pensar la belleza del otro, ¿no? Yo puedo percibir a alguien bello sin necesidad de desearlo y no tengo por qué satisfacer mi deseo en ello para contemplarlo como bello o bella, ¿no? Es decir, la belleza ahí es independiente del deseo. Bueno, posiblemente una persona que me parezca muy bella también la deseo, posiblemente. Eso eso es posible. Pero lo que dice Kant es, porque no satisfaga mi deseo con ella, no deja de parecerme bella, ¿no? Entonces, piénsenlo en el cuadro para salir de la esfera del erotismo. ¿Hay cuadros que me parecen bellos a mí? Sí, muchísimo. ¿Yo quisiera tenerlos? Claro que quisiera tenerlos. Pero si no puedo tenerlos, no dejan de parecerme bellos porque no pueda tenerlos, ¿no? En cambio, piensen en el chocolate, lo que hablábamos ahorita. No voy a sentir agrado del chocolate si no me lo como. O sea, es absurdo pensar en el agrado del chocolate de manera no desinteresada, porque significaría, bueno, es que a mí me gusta el chocolate, pero no lo tengo ahorita. Y, bueno, pero quiero tenerlo, digamos, precisamente el agrado del chocolate es tenerlo en la boca y saborearlo, ¿no? Y sentir el dulce, el sabor, etcétera. No hay agrado de chocolate sin chocolate, ¿no? Esto lleva a esta cosa tan rara de esta idea que es tan exitosa además, ¿no? De programas de cocina donde tú ni hueles ni pruebas la comida, ¿no? Sino solamente la ves. Ahí uno podría decir que casi es una cosa estética y no realmente culinaria, porque lo culinario es probar la cosa y saborearla y olfatearla, etc. Y en esta gran área dentro de nuestra cultura audiovisual, que es programas de cocina, no se da esto, ¿no? Por eso es casi, creo que una experiencia estética, claro, siempre está atravesada ahí por el gusto, digamos, porque quiero comerla, pues, ¿no? Porque quisiera comerla en algún momento, quisiera hacer esa receta para probarla.
por eso no es plenamente estética, pero es casi una experiencia estética, porque nos complace solamente la contemplación cuasi desinteresada por lo que se está preparando. Eso es una experiencia muy rara que a mí me hubiese encantado saber qué piensa Kant de ella. Entonces, vuelvo a compartir. Entonces, es bello aquello que me complace sin interés. Aquello que me complace con interés, en el caso del agrado, es sabroso, es rico, es placentero en el sentido de disfrute, pienso en el disfrute erótico, por ejemplo, ¿no? Y también está lo que señalaba Valer y lo moral. Es aquello que logra o conseguir mis fines y conseguirlos además moralmente. Y entonces ahí hay, por supuesto, un interés respecto al bien. La belleza no se refiere al conocimiento de un objeto, sino al sentimiento de placer o displacer, lo que lo hemos señalado. Para discernir si algo es bello o no lo es, dice Kant, no referimos la representación por medio del entendimiento al objeto, con fines de conocimiento, sino al sujeto y al sentimiento de placer o displacer de éste. Es decir, la cosa no la referimos al objeto, sino es el objeto el que produce en mí placer o displacer. Fíjense que el conocimiento lo llamamos objetivo porque va hacia el objeto. En cambio, la belleza es subjetiva porque produce en mí placer o displacer. Produce a mí placer, digamos, para decirlo de forma más sencilla. Entonces, si se dan cuenta, aquí hay una inversión. No es el objeto el que es bello en sí mismo, sino es aquel objeto que produce en mí placer. Eso es lo que decimos que es bello. En cambio, el objeto, la objetividad del conocimiento, habla del objeto. Nosotros estamos hablando de la realidad. Aquí estamos hablando del placer que produce en mí el objeto. No sé si se ve la distinción importante. De modo que esto es efectivamente un juicio, el juicio reflexionante del gusto, es un juicio que habla sobre mí, sobre la respuesta que produce en mí ese objeto, sea de la naturaleza o sea del arte. Interés en el objeto. Interés es la complacencia que se relaciona a la existencia de un objeto por parte del sujeto, ya sea mediante los apetitos, producto de la sensación, o los intereses de la razón práctica, es decir, los intereses vamos a decirlo así, de mis necesidades, de mis finalidades. Ya sea porque tengo apetitos en el más amplio espectro de esto, que va como lo señalábamos, desde el chocolate al placer erótico, al apetito erótico, deberíamos decir, para no mezclarlo con el placer de la belleza, como al muy determinado por el objeto que es el del adicto a cualquier cosa, drogas, alcohol, qué sé yo, que se vuelve un apetito y por lo tanto estamos interesados en el objeto. Kant señala esto. Fíjense que ni siquiera necesitamos en el caso de la belleza que exista el objeto. Es decir, si nos interesa el objeto, necesitamos que el objeto exista. Pero la belleza puede suponer formas que no necesariamente ni siquiera existan. Y esto supondría, por ejemplo, cosas como esta. Yo puedo pensar como bello un personaje, porque me lo describe un escritor en una novela, y me puede parecer bello sin pensar que ese personaje tenga que existir. Pienso estas cosas que ahorita tenemos nosotros, que es realidades virtuales, realidades que se hacen, por ejemplo, en cine totalmente digitales. Eso me puede parecer bello sin importarme, sin interesarme si eso existe o no. Claro, yo puedo tener la curiosidad de saber, ¿eso existe o no existe? Es una curiosidad no estética, sino del conocimiento, por ejemplo. Pero la sola representación, que es lo que quiere señalar Kant aquí, me produce placer, ¿no? Sin pensar ni siquiera si exista esto.
Es lo que dice aquí, se quiere saber solo si la mera representación del objeto es acompañada en mí por complacencia, ¿no? Es decir, la sola representación, fíjense, no necesito la cosa. Yo puedo tener una representación de, no sé, a mí me encanta Botticelli, del nacimiento de Venus. Puedo tener una copia, una buena reproducción. Aunque yo sé que no es el cuadro de Botticelli, que está allá en Florencia, en los Uffizi, igualmente me complace, no deja de parecerme bello porque sea una representación del cuadro. Repito, por otro lado, por mis apetitos, claro que quisiera tener el cuadro, pero sé que no lo puedo tener. Y entonces me basta la representación, sin que lo tenga y sin que, digamos, vamos a decirlo así, exista. Entonces, Kant señala estos tres tipos de complacencia. Está lo agradable, que es lo que place los sentidos, que es lo que hemos llamado esto de los apetitos, lo bello, que es lo que simplemente place, y lo bueno, que es lo que place por medio de la razón, por el mero concepto. Es decir, aquello que sé que es bueno finalmente por moralidad, ¿no? Moralmente. Lo agradable y lo bueno son complacencias que suponen interés por el objeto. En cambio, dice Kant, el juicio del gusto es solamente contemplativo, es decir, es un juicio que, indiferente a la existencia de un objeto, solo mantiene unidos la índole de éste con el sentimiento de placer y displacer. Es decir, lo que dice Kant en esta frase, solo mantiene unidos la índole de éste con el sentimiento de placer y displacer, es que esa representación del objeto produce en mí esta concordancia con respecto a mí, con respecto a mis facultades, y eso es lo que produce el placer. Es decir, no es el objeto, no es el chocolate en mi boca o la satisfacción del deseo erótico que tiene que realizarse con la otra persona, sino es solamente vamos a decirlo así, la representación del objeto que produce en mí, con esto que hemos llamado el libre juego de las facultades, esta armonía con respecto a mí, ¿no? Con respecto al objeto. Es decir, yo me siento en concordancia con la realidad y eso produce en mí el sentimiento de placer, ¿no? No la necesito como realidad, sino necesito esta representación de ella que me produce placer. Y ojo, representación puede significar que veo el objeto, es decir, veo el Ávila no sé, en la mañana y me parece bello. Pero no necesito escalarlo, no necesito tenerlo, comprarlo o querer hacerme dueño de él, sino la sola representación produce en mi complacencia, admirarlo, verlo. Por eso la belleza natural, dice Kant, convoca tanta belleza, es decir, porque no, evidentemente no podemos asirla, porque la belleza natural es inacible, piensa en un atardecer, pero eso produce en mí un sentimiento de placer, ¿no? Nosotros tenemos esta manía, por ejemplo, ahorita que tenemos tantas cámaras y teléfonos y tal, de capturar eso. Cosa que sí, hay fotografías bellas y nos parecen bellas, precisamente porque es una representación y las contemplamos. Pero hay esta cosa de la belleza natural digamos, que tiene esta cosa que es como inacible, es decir, que no podemos hacerla nuestra, no la capturamos. Y en eso dice, por eso Kant señala que es la belleza primordial, la belleza natural, porque nunca podemos hacerla nuestra, pues, ¿no? El que yo tenga la montaña no la hace más bella, la hace mía, pero no aumenta mi placer respecto a ella. Igual placer la tendría si no es mía. Y esto supone entonces una cosa como muy importante, señala Kant, que es un motivo de libertad. La experiencia estética es una experiencia que es libre porque no está ni motivada moralmente por el deber, en Kant la moral es una moral del deber, ni está motivada por nuestros apetitos, que nuestros apetitos, como lo decía, son dependientes de la cosa. Es decir, yo solamente puedo satisfacer un apetito si tengo la cosa. En este sentido,
la estética, la belleza, tiene un signo de libertad porque siempre es libre, no depende de que tengamos el objeto, no depende de que consiga el objeto, y entonces de alguna forma un signo de libertad con respecto a nosotros. Yo tengo una experiencia, digamos, y esto creo que lo están viendo con Schiller, la belleza es signo fundamental o es la posibilidad en Schiller de tener una sociedad libre, porque es una sociedad donde se basa fundamentalmente en sí misma y no en la búsqueda del poder, en la satisfacción de apetitos, en la satisfacción digamos, de deseos, sino supone esta autonomía sobre sí misma. Es decir, la belleza tiene como un signo de libertad muy importante, que en Kant está expresado solamente con esto. Es solamente la mera contemplación, y por lo tanto no está ligada a la necesidad del objeto, y esto Schiller lo va a potenciar de forma inmensa y va a ver en ello realmente un signo de la sociedad libre, ¿no? Una sociedad que sea estética porque no está atrapada por necesidades de los apetitos o por la obligación de la ley, como señala él, ¿no? Este principio formal que significaría la sujeción de la ley sobre nosotros, ¿no? Se puede decir que entre estas tres especies de complacencia, solo y únicamente la del gusto por lo bello perdón, aquí me equivoqué, es una complacencia desinteresada y libre, pues ningún interés, ni de los sentidos, ni el de la razón, fuerza la aprobación. Aquí no señalé que es un texto fundamental que me parece a mí Kant. Además, Kant señala esto: solamente los humanos podemos tener esta complacencia desinteresada. Es decir, los animales también tienen apetitos, y en eso somos parte de animales, también tenemos apetitos nosotros. Los animales no tienen, dice Kant, o no sabemos si tienen una complacencia estética desinteresada, porque lo que sí sabemos es que tienen apetitos. Al animal le gusta que lo acaricie, le gusta al perrito acostarse en el sofá, al gato sobre la computadora porque es caliente, le gusta esta comida, estas galletitas al perro, sé que no sé, a las focas les gustan los arenques. Ahí hay efectivamente apetito, y eso lo compartimos con los animales. Pero Kant dice que los humanos somos los únicos que tenemos esta relación entre, vamos a decirlo así, nuestra sensibilidad, que es apetecible, pero también tenemos esta relación con el entendimiento, que sin llegar a una ley me puede llevar a este juego que solamente en los humanos se da. Es decir, la apreciación desinteresada de objetos o de representaciones de los objetos. Porque por otro lado estaría en el extremo lo que llama él los seres racionales, dentro de la cual tenemos una parte de nosotros, y nosotros nos guiamos también por la ley, eso es la moralidad, pero también el conocimiento científico. Y en ese sentido los seres racionales tampoco tendrían una experiencia estética, porque los seres racionales serían meramente racionales. Nosotros somos los únicos que tenemos esta relación doble, vamos a decirlo así. Por un lado tenemos una naturaleza sensible, que es lo que se representa en la imaginación, y por otro lado tenemos una naturaleza intelectual, que es lo que se refleja en el entendimiento y en las leyes. Pero la estética es este medio que es solamente humano. No sabemos si los animales es posible que tengan experiencias estéticas, pero como no sabemos si su forma es desinteresada, si ellos tienen una relación entre intelecto, entendimiento y sensibilidad, y sobre todo no nos pueden decir que eso le agrada o le produce placer solamente por la representación, por el objeto, sin interés en ello. Entonces porque, y viene esta cosa importante, porque solamente el juicio del gusto, cuando yo digo algo me parece bello, es que yo puedo expresar y los otros pueden entender que tengo una experiencia distinta a la de los apetitos o distinta a la de seguir leyes morales. Por eso es tan importante esta idea de
pensar la, la estética como esta idea de Kant de un juicio del gusto, es decir, un juicio que supone una relación entre las facultades. Y, ojo, con esto, yo no quiero señalar con esto, o Kant no lo quiere señalar, que solamente el que ha leído la crítica de la facultad de juzgar es el que puede decir belleza, porque se produce el libre juego de la imaginación y del entendimiento por una representación que es desinteresada. Lo que se trata es de que cuando sentimos el placer de la belleza, es un placer que es desinteresado, efectivamente no necesitamos al objeto, me puede solamente la representación parecer bella, y ahí está el desinterés. Pero por otra parte, es en la posibilidad de yo, en principio, poderme decir a mí mismo, pero también decirle a los otros, que esto me parece bello. Y decir que esto me parece bello quiere decir que me complace solamente su presencia, solamente su representación, como dice Kant. Y no me complace bello porque me guste, porque tenga apetitos por ello, ni me parece bello porque cumpla algún principio moral, algún principio interesado por un fin, sino me complace por sí mismo, como dice Kant, en sí mismo, porque es así. Y esto creo que sí es mucho más, digamos, quitando esta idea de Kant, yo puedo decir, esto me gusta o me parece bello, me produce placer contemplarlo. No puedo dar un concepto, o sea, puedo decir porque me parece bello, pero no puedo decir es bello por tal cosa. Kant dice que no hay concepto aquí. El libre juego supone que nunca el concepto determina al objeto. Yo no puedo decir es bello por esto, sino puedo decir porque se produce en mí una cosa que me parece grata, que está, y aquí está esta idea, que está como en concordancia conmigo. Pienso en esta idea, uno puede pensar en cánones de belleza, por ejemplo, de belleza humana. Y vamos a ver con esta idea del sentido común que hay cánones más o menos. Hay modas sobre la belleza humana, efectivamente. Y nos parece bello ciertas disposiciones del cuerpo, de la cara. Pero a mí me puede parecer bello alguien o algo que esté fuera de ese canon de belleza. No sé, pienso en algún momento, ya creo que no es tan así, pero en algún momento la delgadez era un canon de belleza. Entonces, aquellas, sobre todo mujeres, pero hombres también, que no cumplían ese canon, no parecía. Pero no es un canon, efectivamente, porque nos puede parecer muy bella una persona que no cumpla con el canon, ¿no? Y eso muestra que no hay concepto. De modo que lo que me place no es porque yo identifico algo en el objeto, sino porque produce agrado en mí, a pesar de que esté fuera de los marcos culturales de lo que se considera bello. Y en este sentido supone esta idea de una libre complacencia con respecto al, digamos, del objeto con respecto a mí. Esta cosa, a pesar de que no parezca para el común bella, a mí me produce un sentimiento placentero, sin necesidad de quererla, hacerla mía, sin necesidad de que me es útil por alguna cosa, por algún fin mío, sino simplemente porque está, simplemente porque es ahí, ¿no? Porque está ahí. Y esto es lo que para Kant es belleza. No sé si me explico. ¿Alguna duda, pregunta? No, no, de maravilla. La verdad es que es muy interesante como todo este tema de asir o no asir la belleza, ¿no? Como Sí. y también como, bueno, no sé, lo que pasa es que ya en esta época posmoderna todo el tema del deseo es como está un poco saturado, pero igual es Sí. interesante como volver a ello desde este punto de vista, ¿no? Como el deseo como, no sé, como algo inevitable, digamos, ¿no? Y como Ciertamente. como una impureza inevitable. Sí, sí. Pero creo, fíjate, lo que yo creo que le interesa más a Kant, y esto me parece importante por esta idea de la libertad, de pensar la belleza como signo de la libertad, es que
por el deseo, nosotros somos presa del objeto. El objeto nos determina, ¿no? En cambio, por la belleza, no. La belleza, no, el objeto no nos determina, sino más bien el objeto produce en mí una cosa que es muy grata, que es placentera, pero yo no dependo del objeto. En ese sentido, se reivindica de alguna forma la autonomía, ¿no? En el deseo estamos de alguna forma determinados por el objeto. Aquí no. La, la, el objeto bello o la situación bella o la obra de arte bella produce esta mera satisfacción libre, ¿no? Este placer libre, ¿no? Que no está condicionado por cosas externas. Y en este sentido, Kant, sin por supuesto, tener la idea esta freudiana, deseo lacaniana, de huella que debe ser, tiene esta comprensión de la belleza como fundamento de autonomía, ¿no? La autonomía nuestra. Como digo, esto Schiller lo va a hacer más explícito. Pero no sé si estás de acuerdo conmigo, Valerie, que por el deseo estamos condicionados. Estamos Sí, presos. totalmente. Sí, totalmente. Con la belleza no, la belleza es libre, es decir, no necesitamos al objeto. Repito, Kant no es tonto, claro que queremos cosas bellas y las queremos en nosotros, y yo quiero tener una casa bella, y quiero tener un carro bello, pero no deja de parecerme bello un carro porque no lo tenga. Lástima que no lo tengo, pero me sigue igualmente pareciendo bello y tengo la experiencia estética, el disfrute de ver el carro bello, ¿no? Eso es un poco lo que quiere señalar Kant. Claro que hay un momento en que se mezcla, pero lo que señala Kant, que lo habíamos visto con los empiristas, es que alguno decía por ahí, bueno, es bello también lo que me es útil, lo que me complace y me produce bienestar, etc. Con esta separación, Kant puede mostrar que algo no tiene por qué ayudar a mi bienestar, o digamos, el bienestar es solamente el placer, la complacencia que siento al contemplar algo, sin necesidad del objeto, ¿no? De modo que la experiencia estética, entonces, vuelvo a señalar esto, es una experiencia muy autónoma de las otras, de la experiencia de nuestros deseos y de la experiencia de nuestras representaciones en las leyes, pues, ¿no? En formal, vamos a decirlo así, ¿no? Y por eso tiene un espacio particular en nosotros que fíjense que después, entonces, personas como Schiller van a tratar de hacer de esto, y buena parte de la estética, incluso romántica del siglo XIX, es hacer de esto la experiencia fundamental, la experiencia más importante, ¿no? Piensen en el artista romántico, no me interesa ni el bien, ni hacer el bien, ni me interesa tampoco la cosa, digamos, yo puedo disfrutar solamente el mero gusto estético, el mero la mera complacencia por la belleza, sin la cosa. Es decir, esta caricatura casi del artista, soy pobre, no tengo nada, pero puedo producir belleza o puedo escribir bellamente y esto es suficiente, pues, ¿no? Basta que puedas estar en un momento estético y ese momento estético ampliarlo en mi vida para que tenga una vida realizada, aunque no tenga cosas, aunque no tenga plata, aunque no tenga, y aunque no tenga, y que sea moralmente, puede ser contrario a la moralidad, pero realizaré mi vida si tengo una vida estética. Estas son cosas que se desprenden de Kant. No quiero decir que Kant piense en este arquetípico artista romántico. Bueno, el arte por el arte es esto, pues, ¿no? El arte sin ninguna mediación moral y sin ningún interés, pues, ¿no? El arte por sí mismo. Esto es una cosa que se debe solamente a Kant.
aunque Kant no lo piense particularmente así. Bien, nada, se nos extendió un poco la clase, no vimos los otros 3 momentos, vamos a verlos, por favor, ya tienen, creo que ya tienen un poco alguna guía más clara para poder entenderlo un poco. Y bueno, vamos a ver en nuestra clase, yo trataré de ver, que recorramos los otros 3 momentos rápidos. Vemos el genio, vemos el genio y lo sublime, ¿de acuerdo? Perfecto, profe. Gracias. Entonces, les pido que por favor vuelvan a leer, traten de echarle su leída a Kant y lean las dos presentaciones para repensarlo de nuevo. ¿De acuerdo? Buenísimo. Chao, pues, que tengan buenas tardes. No, gracias a ustedes por su atención. Gracias y saludos. Bien. Un millonzote. Chao. Hasta luego. Saluditos, chao.